dar gracias a Dios. Hay muchas predicciones para este 2021, para esta década que comienza. Pero ¿qué hay de cierto para que nos vaya bien? Algunos hacen rituales para el amor, para la buena suerte, para la salud, para los viajes, entre muchas otras cosas. Pero ¿qué nos espera verdaderamente, no solamente para este año, sino para esta década que comienza? La década de los 20. Quiero darte a conocer el secreto y el consejo que el Señor Jesús recomendaba a su pueblo para que nos vaya bien en la tierra y todas las cosas nos sean añadidas. Tenemos que saber que Dios es el Señor de todo y el Creador de todo. Hay cosas que no entendemos en este tiempo tan moderno. Tenemos que tener conciencia que Dios tiene el control de todas las cosas, tanto de la vida como de la muerte. Algunos tenemos el privilegio de haber vivido y sobrevivido al virus que actualmente está pegando en el mundo. Algunos otros no, y lamentablemente murieron en el 2020 o siguen muriendo. ¿Por qué razón nosotros vivimos y los otros no? No sé. En verdad lo desconozco. No sabemos por qué, pero sí sabemos como seres humanos qué tenemos que hacer para comenzar una nueva década. Alguien puede decir, pastor, ¿por qué dices que comenzamos una nueva década si estamos en el 2021? Cuando tú empiezas a contar algo, tú lo empiezas a contar desde el 1 y terminas la primera decena en el 0, es decir, del 1 al 10. Del 21 al 30 está comenzando esta década. Acabamos de cerrar la década pasada y estamos entrando a un momento donde tenemos que evaluar el propósito real de cada uno en esta tierra. ¿Por qué Dios nos permitió vivir este nuevo inicio de década? ¿Por qué Dios nos permitió vivir del 20 al 21? ¿Qué pasó en este tiempo? Para muchos la carrera de la vida se detuvo. Una vida que estaba compuesta por una rutina cuando solamente dejaban pasar el tiempo en algo tan común como trabajar, como descansar, como ver a la familia, divertirse tal vez con el deporte de preferencia y crecer y envejecer. Y tú podrías decir, pero eso es lo que la mayoría de la gente hace. Sí, pero eso es una rutina. Simplemente se estaban dedicando a hacer la vida, a hacer en la vida, pero nunca se dedicaron a ser verdaderamente el propósito por el cual Dios los creó en este mundo. Hay una diferencia grande entre hacer y ser. Y no estoy hablando de una filosofía griega, no, estoy hablando de que encontremos en este tiempo el verdadero concepto por el cual Dios nos trajo a la tierra, el propósito de que tú seas, el propósito de ser. Un famoso escritor escribió en alguna ocasión que el lugar más valioso de la tierra no era ni siquiera donde se encontraba la mayor cantidad de petróleo. Tampoco era donde se encontraba la mayor cantidad o yacimiento de oro. No, uno de los lugares más valiosos de la tierra y más desperdiciado eran los cementerios. ¿Por qué los cementerios? Porque ahí se encontraban sepultadas o bajo tierra miles y miles de canciones que nadie escribió. Se encontraban tal vez, para los que les gusta el fútbol, miles y miles de goles extraordinarios que nadie metió. Se encontraban miles y miles de buenos libros, miles y miles de descubrimientos científicos que nadie escribió, que nadie descubrió. ¿Por qué? Porque las personas se dedicaron a hacer y nunca encontraron el propósito verdadero del ser. Yo me he puesto a pensar, ¿qué va a decir mi epitafio el día que yo me vaya? Cuando hablamos de muerte, tal vez a nadie le gusta hablar de estos temas, pero es un tema donde el año pasado murieron tantas personas como nunca había muerto en la era que estamos viviendo o tal vez en la historia del planeta. Era un tiempo tan difícil. Sí, claro que murió tanta gente en el diluvio, sí, murió tanta gente en las guerras, pero no así por una pandemia. Tanta gente que estaba muriendo. ¿Y qué diferencia un muerto del otro? ¿Qué diferencia? ¿Qué dice el epitafio? Recuerdo de su familia que lo quiere, de tal año que nació a tal año que murió. ¿Qué decía su epitafio? ¿Te has puesto a pensar qué va a decir el tuyo? ¿Cómo la gente te va a recordar?
¿Por lo que hacías o por quien tú eras? Todo mundo se ha dedicado a hacer, pero no a hacer. Todo mundo se ha dedicado, estoy repitiendo, a hacer, pero no hacer. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas y ser alguien para hacer las cosas. Tenemos que diferenciar eso. Cuando vemos la tumba de un hombre como Isaac Newton, dice, aquí yace el cuerpo de Isaac Newton, uno de los padres de la física moderna. ¡Wow! Ese muerto es diferente a todos los muertos tal vez de su panteón, porque los demás tenían recuerdo de su familia, pero este muerto marcó la diferencia porque no solamente hizo, él fue alguien que vivió su propósito específico, su propósito por el cual vino a la tierra, el ser. Él encontró el propósito por el cual Dios le permitió nacer en esta tierra. Repito otra vez, si te pones a pensar con esto, ¿qué va a decir tu epitafio? Debemos invertir en este tiempo. Algunos todavía, como nuestro país, estamos en casa y es difícil ir a los centros comerciales porque en la ciudad donde yo vivo, un ejemplo, no puedes ir libremente. A mí por mi apellido me tocan los lunes y me tocan los jueves y hay tiempo para estar en casa. Hay tiempo, pero el tiempo para estar en casa no es un tiempo solamente para ver series o para ver películas o para ver las nuevas plataformas de videos, no. El tiempo para estar en casa es un tiempo para invertir, tal vez para aprender un idioma, tal vez para aprender una habilidad, tal vez para estudiar la maestría que nunca habías estudiado o que truncaste, tal vez para tantas cosas que podemos hacer, invertir en nosotros y más aún descubrir nuestro propósito verdadero, nuestro propósito de ser. Tenemos muchos roles en la vida. Somos padres, somos hijos, somos tal vez algún título académico, somos muchas cosas, pero no podemos conformarnos con tener un título y hacer y no ser. ¿Para qué nacimos en la tierra? ¿Cuál es el propósito de ser? ¿Cuál es el propósito? No podemos ver un aparato que compremos y descubrir su propósito específico si no vamos a las instrucciones de quien lo inventó, de quien lo diseñó. Como seres humanos no podemos descubrir nuestro propósito específico en la tierra si no vamos al manual de quien nos diseñó, la Biblia. Si no vamos al corazón de Dios y preguntarle, Señor, ¿para qué naciste? Muchos se conforman y dicen, pastor, yo nací para alabar a Dios. Wow, la misma Biblia dice que los mismos árboles palmean dando gloria a Dios. Sí nacimos para alabar a Dios, pero ese no es nuestro propósito específico. Hay propósitos generales, pero hay un propósito específico para cada uno de nosotros. Cuando tú levantas el cofre de un carro o el capó de un carro y ves el motor, te das cuenta que el inventor, el diseñador, el fabricador de este auto no puso fierros por poner fierros ahí, no puso mangueras por poner mangueras ahí, sino cada manguera, cada fierro, cada pieza tiene una función específica. Si tú dijeras, bueno, voy a sacar esta manguera, voy a sacar este fierro, voy a sacar esta parte y la voy a tirar porque no me gusta, tal vez el mismo carro dejara de funcionar porque esa pieza es elemental para que el carro funcione en general. Si no encontramos el propósito específico por el cual Dios nos diseñó, tal vez todo lo que esté a nuestro alrededor se detenga. Nuestros hijos, el negocio, nuestro propósito en la vida, y vivamos con una frustración porque nos hemos dedicado a hacer tantas cosas, pero no hacer. Hay una gran diferencia entre hacer con H y ser con S. Hay una gran diferencia, porque hacer cualquiera lo puede hacer, pero ser solamente quien encuentra su propósito específico. Por eso es que la Biblia da un consejo para vivir no solamente este año, sino esta década. Esta década es desafiante y esta década no podemos vivirla haciendo las cosas como la década pasada o como la década antepasada. No, tenemos que encontrar nuestro propósito de ser. Y tal vez alguien dice, pastor, yo ya estoy demasiado grande, tal vez ya pasó la mayor tiempo de mi juventud, ya estoy cansado. No importa, encontremos el propósito del ser, porque todavía hay esperanza mientras haya vida y Dios nos puede colocar en la posición siempre y cuando nosotros
encontremos su consejo. Y la Biblia dice, el libro de Mateo 6:33, un versículo muy conocido, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mucha atención acá. Mas buscad primeramente. Fíjate cómo el Señor Jesús pone como prioridad esto, primeramente. Cuando vemos en otra versión, dice puntualmente, antes que nada, otra versión, sobre todas las cosas, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. El problema de muchas personas es que se han vuelto a buscar las añadiduras de la vida, las riquezas, las propiedades, tal vez el beneplácito personal, pero nunca se pusieron a buscar el propósito específico por el cual nacieron. Cuando creemos que Jesús es el único y suficiente Salvador, cuando creemos que Él es el medio por el cual llegamos al Padre, tenemos el mismo acceso al Padre, así como lo tuvo Jesús, sin tener mediadores. No necesitamos mediadores para llegar al Padre. No necesitamos mediadores para que el Padre nos escuche. Como hijos de Dios tenemos acceso directo y dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. No necesitamos a nadie más, solamente la relación, porque Jesús es nuestro Señor y llegamos al Padre. Y entonces, encontrando al Padre, vamos a encontrar nuestro propósito específico. Es un tiempo de vivir lo que la Escritura dice y no lo que yo supongo o lo que yo pienso, no lo que piensa la humanidad. Nos dimos cuenta en el año pasado, 2020, que marcó tan fuerte al conocimiento humano. La pandemia, un virus invisible sobrepasó el conocimiento humano. Un virus invisible puso de cabeza al mundo. Un virus invisible puso en contradicción las economías, puso en contradicción la estabilidad humana, la misma salud. Es más, se quitaron las fronteras y entre países. ¿Por qué? Porque lo mismo daba en un país que lo mismo daba en un país pobre que en un país rico. Lo mismo le daba al rico que le daba al pobre. Lo mismo le daba al amarillo que le daba al blanco, que le daba al moreno, a todo mundo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que como humanidad, que como especie, somos vulnerables. El único consejo y el único refugio es en Dios. Recuerdo cuando estaba enfermo del COVID, por ahí tengo un video acerca de eso, si no lo has visto. Recuerdo cuando estaba enfermo, mi única esperanza era Dios. Es cierto, alguien podría decir, bueno, porque usted tiene una fe muy grande. No, pero la fe en Jesucristo, porque nos aferramos a sus palabras. Por sus llagas hemos sido sanados. Él dijo que Él traería sanidad y que Él tenía planes para mí. Y cuando estaba en esos momentos tan difíciles, solamente me acordaba en lo que Él me había prometido. Y vas a llegar a viejo, y va a pasar esto con tu vida. Y me acordaba de tantas promesas que me había dicho. Y yo le decía lo que decía su palabra: tú no eres mentiroso. Yo creo que tú tienes un propósito específico para mí. Enséñame y dame la oportunidad de vivir. Y entonces, cuando uno encuentra el propósito específico, empieza a dejar de pensar en general y piensa lo que Dios quiere que pensemos. Las cosas pintan difíciles en el futuro. No podría predicarte que todo va a ser miel sobre hojuelas. No, las economías tal vez estén por colapsar. La pandemia se expanda más y más en un tiempo de frío. Pero la verdad dice que la voz de Dios va a ser lo que va a traer la diferencia. Por eso es necesario anhelar un encuentro divino. Un encuentro divino para que encontremos nuestro propósito específico. Necesitamos sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando hablamos de temor, no estamos hablando de miedo, sino vivir bajo sus conceptos, vivir bajo sus preceptos, no más bajo nuestras ideas, bajo nuestro pensamiento griego, donde filosofamos y decimos ser o no ser, será o no será. No, sino vivir bajo el pensamiento
aprendiendo de Él, porque Él es un Señor inteligente. La sabiduría que Él nos ofrece no es para que seamos más brillantes en las ciencias, no, sino para que seamos conscientes de un mundo invisible. La sabiduría nos impulsa a la transformación de nuestro interior y dejamos de hacer para verdaderamente ser. Busquemos el ser, porque el ser se encuentra en Él. Cuando somos personas que encontramos el ser, no importa lo que los demás digan. Cuando Jesús vino a la tierra, le dijeron a Jesús: te vamos a matar y te vamos a crucificar. Y Jesús decía: bueno, yo ya lo sé, para eso vine. Ese era mi propósito de ser. Ese era mi propósito. No me espanta, porque yo conozco mi propósito. Incluso Él predicaba: y a los 3 días voy a resucitar y me voy a levantar y voy a volver a estar con ustedes, porque Él sabía su ser. No lo espantaba lo que la gente decía, no lo espantaba la condición de la tierra, porque Él sabía su propósito específico. Cuando hablamos de esto, muchos no entienden y piensan que estamos teniendo un modelo ideológico, o piensan que estamos hablando de un ecumenismo, un universalismo. No estamos hablando de eso, ni tampoco de filosofía humana. Estamos hablando de hacer las cosas que Dios nos mandó hacer, el propósito por el cual nacimos. No somos una casualidad de Dios, no somos la casualidad de la relación de un hombre y una mujer y entonces nacimos nosotros. No, nacimos porque Dios lo permitió. Dios nos trajo a esta tierra con un propósito. No basta en verdad en este tiempo con conocer los conceptos bíblicos y los principios bíblicos. Yo sé que estos son magníficos, incluso yo mismo soy apasionado de esto, pero no basta con solamente conocerlos si estos no cambian nuestro entorno, si estos no derriban los obstáculos que la vida nos está ofreciendo. No, tiene que haber cambios. No podemos llenarnos solamente de conocimiento y conocer y conocer y conocer si no derriba nuestros propios obstáculos. Tenemos que hacer transformación en este mundo. Jesús dijo una cosa: ustedes son la sal del mundo. Y cuando vemos la sal y ponemos sal sobre una naranja, sobre la sopa, inmediatamente la sal altera el sabor de donde la vertimos. Inmediatamente la sal transforma el ambiente donde ella cayó. Si Dios dijo que nosotros éramos sal, nosotros los creyentes tenemos que transformar la nación, tenemos que transformar el entorno donde nos paremos, tenemos que darle sabor, tenemos que impregnar de nuestra presencia, porque nuestra presencia carga la presencia de Dios del lugar donde estemos. El mundo necesita gente no que haga, sino gente que sea. El mundo necesita una palabra en este momento, y si no encontramos verdaderamente nuestro ser, estamos perdiendo el tiempo, porque estamos haciendo y no siendo, porque estamos haciendo y no siendo. Lo estoy repitiendo para que quede muy claro dentro de nosotros. El mundo necesita una palabra, y tal vez el querer ser para algunos sea muy criticado, porque cuando escuchamos palabras como estas, cuando escuchamos palabras de gente que quiere ser, en verdad, esta gente es criticada. Mira, vemos en la Biblia tantos profetas, tantos apóstoles que incluso están bien mencionados y los ponemos como ejemplo de vida. ¡Wow! Mateo hacía esto, Jeremías hacía el otro. No, el apóstol Pablo era un momento tremendo en su vida y era un modelo a seguir. Y vemos a todos los escritores bíblicos de tapa a tapa como ejemplos de vida. Incluso muchos hombres que son padres de la fe, que existieron hace mucho tiempo y estuvieron abriendo camino, los ponemos como ejemplos de vida. Incluso algunos monjes los ponemos como ejemplo de vida, y está bien, pero todos ellos tienen una cualidad o tienen una característica específica. ¿Cuál es? Que todos están muertos, y que después de que estuvieron muertos se les valoró. Los judíos valoraron a Jeremías hasta que estaba muerto, pero cuando estaba ahí lo aprisionaron, lo metían en cisternas de lodo. Cuando vieron a Isaías, lo pusieron en un lugar alto y dijeron: ¡wow, tremendo Isaías! Pero cuando estaba con ellos,
lo querían asesinar, lo perseguían. El apóstol Pablo igual. Hoy lo vemos como una persona eminente, como una persona relevante, pero cuando estuvo con ellos lo decapitaron. ¿Por qué? Porque estaba alterando su entorno. Si tú quieres en verdad encontrar tu propósito de ser, date cuenta que mucha gente te va a criticar, pero vale la pena. Vale la pena. A la persona que estudió el planeta, a la persona que dijo que la Tierra era redonda, lo querían crucificar, lo querían golpear, lo querían linchar, lo querían quemar, porque decían que estaba loco. Y después nos dimos cuenta que este hombre que dijo esto, después de muerto, fue un hombre honrado. Y así cada persona. ¿Quieres ser, en verdad? Tienes que salir del entorno y debemos comenzar a ponernos este reto para esta década. Ser. Para que al final de nuestra vida, no estoy diciendo que vaya a ser esta década, Dios sabe solamente cuándo, pero al final de nuestra vida, nuestro epitafio sea un epitafio relevante, una vida relevante, donde podamos decirle a Dios: Señor, descubrí el propósito y algo que es cierto para todos nos vamos a morir, pero cuando lleguemos delante de Dios, Dios nos diga aquellas palabras: bien buen siervo fiel, bien buen siervo fiel. ¿Por qué siervo fiel? Porque no pasamos de blanco en esta vida, sino encontramos nuestro propósito específico. Estoy entusiasmado en verdad, porque sé que este tiempo es un tiempo muy grande. Nunca antes en toda mi vida había sentido tantos cambios en un inicio de año como en este periodo. Nos va a ir bien para todos los que en verdad encontramos el propósito y queremos servir a Dios. Nos va a ir bien. El Señor nos ha capacitado y nos ha permitido vivir para alternar y trastornar el mundo con su palabra. La mayor ola de milagros va a venir a la tierra, pero no solamente de un momento a otro. Van a venir porque tú vas a empezar a hacerlos, porque tú representas las manos de Dios en la tierra. La mayor ola de voz profética va a venir porque tu boca va a ser utilizada por el Espíritu Santo. Tu boca va a ser la boca de Dios. La mayor fuerza para resucitar muertos va a venir porque vamos a orar y dice la Biblia que resucitaremos muertos. Es un desafío vivir. Es un desafío vivir en este tiempo. Todo está colapsando, pero Dios tiene un propósito para nosotros. Termino con esto. Toda nuestra vida no está solamente en hacer, sino en ser. Debemos encontrar el modelo más fácil de la vida es tener una vida cómoda y sin problemas. Pero el desafío más grande es tener disciplina, invertir tiempo, invertir esfuerzo, invertir en economía, en encontrar nuestro propósito específico. No tengas miedo. Valórate a ti mismo y mira lo que dice la Escritura en el libro de Josué 1:8. Que nunca se aparte, es un consejo para esta década, que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, es decir, su palabra, la Biblia, sino que de día y de noche medites, es decir, pienses, la rumees como el rumiante que come el pasto, le da vueltas y vueltas, lo mete y otra vez lo vuelve a sacar para darle vueltas y vueltas y exprimirle hasta la última gota de jugo. Rumea en la palabra, medita en él para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito en ella, para que entonces tú hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. ¿Quieres que tu camino prospere en esta década? ¿Y quieres que todo te salga bien? Medita en la palabra del Señor. Mira que te mando, dice el Señor. Mira que te mando, a ti que me escuches, que te esfuerces y seas muy valiente. Esfuérzate. No nos quedemos en este tiempo lamentándonos. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¡Wow! El tiempo de caos a Dios no le impresiona. Nosotros tenemos que vivir de una forma correcta. ¿Cómo? Encuentra tu propósito. Métete en Dios, métete en su palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás Él te lo va a añadir. Es el desafío para esta década, para comenzar en un tiempo nuevo. Así es que si alguien nos escucha por primera vez, no quiero dejar pasar el tiempo y decirte: Jesucristo es el único que fue a la cruz, que murió y resucitó. Nadie más en la tierra. Nadie más pudo hacerlo. La sangre de Jesús
es suficiente. Ni la sangre de un animal, ni la sangre de nadie, ni ninguna herencia te puede hacer llegar al Padre, sino solamente Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Si tú no lo tienes y no has hablado con Él, ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, ven a vivir a mi corazón, transforma mi forma de pensar, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, y yo sé, Señor, que si muero, un día voy a ir contigo. Lee tu palabra, congrégate en un lugar de forma virtual hoy día, escucha palabras como esta que te desafíen y apresúrate, abrocha tu cinturón, abrocha tus agujetas, porque la mejor etapa de tu vida está por comenzar en Jesucristo mismo. Soy el pastor Israel Ávila y te bendigo. Por favor, comparte este video y hazlo llegar a alguien más, porque alguien más lo necesita escuchar. Para mí es un gozo y un desafío vivir esta nueva etapa. Nos vemos muy pronto y gracias por llegar hasta donde tú me lo permitas. Amén.